Muy bien, si gustan acompañarme con la oración para iniciar, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar. ¿Cómo debo actuar? Lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a... Muy bien, en las clases anteriores estábamos viendo el primer y segundo mandamiento de la ley de Dios. Ahora continuamos con el tercer mandamiento, que sería la parte que concluye. Recordemos que Jesús resumió en dos los 10 mandamientos, ¿verdad? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Los primero, segundo y tercer mandamiento nos hablan sobre Dios. Ya vimos lo que implica el primer mandamiento y el segundo mandamiento que se relaciona es no tomar el nombre de Dios en vano, pero no solamente se refiere al nombre de Dios, sino obviamente, a Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, se extiende a la Virgen María, a los santos, y nos habla de que también nuestro propio nombre es algo sagrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se nos fue dado en nombre de la Trinidad. La Trinidad estuvo presente ahí en el momento del bautismo y recordemos que por el bautismo nos imprime un carácter, un sello en nuestro espíritu, que es un nombre para la eternidad. Así es como Dios nos llamará, independientemente de que haya quien se cambie su nombre, así es como nos llamará Dios en la eternidad. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso, sobre el segundo mandamiento, o que fue lo que vimos en la clase pasada. Si no, continuamos entonces. Voy a compartir aquí la pantalla y vamos a continuar con el tercer mandamiento, que es, recuerda el día del sábado. Nosotros, el Éxodo 20, Éxodo 20, del 8 al 10, podemos ver Deuteronomio 5, del 12 al 15, pero hay una modificación en este mandamiento. Como ya vimos, voy a compartir aquí la pantalla, permítanme tantito. Bueno, antes que eso vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Vamos al Éxodo 20. Vamos al Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 10. Nos dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. Aquí lo primero más importante es que Dios nos está pidiendo un día a la semana para dedicárselo a Él, para santificarlo, un día a la semana. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo, tus trabajos, el día séptimo es día de descanso en honor de Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo santificó. Entonces, lo importante aquí es que Dios selecciona un día y nos pide que lo guardemos para Él. 6 días trabajarás y ese día será dedicado para Dios. Muy bien. Esto no quiere decir, no es el no hacer nada, ¿verdad? Sino dedicárselo a Dios. Muy bien, ese es el primer punto.
Vemos también Deuteronomio capítulo 5, no pierdan esa cita. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 12 al 15. Y nos dice: guardarás el día del sábado, santificándolo como te lo ha mandado Yahvé tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado a Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Yahvé tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y tenso brazo. Por eso Yahvé tu Dios te manda guardar el día del sábado. Muy bien. Hasta ahí no pierdo la cita. Y vamos a ver Marcos capítulo 2. Marcos, aquí dice el Evangelio. Marcos capítulo 2, versículo del 27 al 28. Y nos dice, del 27, y les dijo: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Ok, ahí nos está dando un dato importante. Ahora bien, como dicen aquí, nos critican a veces los adventistas, ¿verdad? Porque si el mandamiento dice muy claro que guardarás el día del sábado, entonces ¿por qué los católicos no guardan el sábado sino el domingo? Ahí es primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se sigue el mandamiento, como dice en el Éxodo 20, en Deuteronomio capítulo 5? Si muy claro dice día sábado, no dice domingo, ¿verdad? Esa es la primera pregunta. Lo que hay que comprender, primero que nada, es que Dios está dejando un día de descanso, un día para dedicárselo a Él. Ese es el primer punto. Segundo, sin embargo, vamos a ver Colosenses capítulo 2. Aquí nos da una respuesta San Pablo. Antes de entrar eso, vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 16. Nos dice: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida, o a propósito de fiestas, novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero en realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles obsesionado por lo que vio vanamente, hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún estuvieras en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies? Cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanos. Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría, por su piedad afectada, sus mortificaciones o su rigor en el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Entonces dice San Pablo: por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, novilunios o sábados. Muy bien, hasta ahí vamos a ver este punto. Voy a compartir pantalla
Y vamos a ver qué nos dice aquí el catecismo. Muy bien. Nos dice, el día sábado, el tercer mandamiento del decálogo proclama la santidad del sábado, lo que vimos hace rato. El día séptimo será día de descanso completo consagrado al Señor. La Escritura hace a este propósito memoria de la creación. Pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. La Escritura ve también en el día del Señor un memorial de la liberación de Israel y de la esclavitud de Egipto. El sábado es para el Señor santamente reservado a la alabanza de Dios, de su obra de creación y sus acciones salvíficas en favor de Israel. Dios confió a Israel el sábado para que lo guardara como signo de la alianza inquebrantable. Entonces es un signo de la alianza inquebrantable. La acción de Dios es el modelo de la acción humana. Si Dios tomó respiro el día séptimo, también el hombre debe descansar y hacer que los demás, sobre todo los pobres, recobren aliento. El sábado interrumpe los trabajos cotidianos y concede un respiro. Es un día de protesta contra las servidumbres del trabajo y del culto al dinero. El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado, pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. Vemos esto porque los judíos interpretaban de esta manera, ¿verdad? Lo interpretaban como que no se podía hacer absolutamente nada. De hecho, hasta tienen la cantidad de pasos que pueden dar, porque si se pasan de esa cantidad ya están quebrantando el mandamiento. Pero Jesús dice, pues la caridad siempre va a ser ante todo. Pero por eso en este diálogo, si vemos nuevamente, si regresamos aquí a Marcos 2 para ver el contexto, vamos a ver qué es lo que está pasando en ese contexto de Marcos capítulo 2. Podemos ver, este es del 27, pero podemos ver del 23. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas. Dicen los fariseos, mira, ¿por qué hacen sábado lo que no es lícito? Recuerden que estaban tratando de encontrarle a Jesús en dónde estaba fallando, ¿verdad? Para acusarlo. Él les dice, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y él y los que le acompañaban sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer? Y dio también a los que estaban con él, y les dijo, el sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Entró de nuevo en la sinagoga, había ahí un hombre que tenía la mano paralizada. Estaba al acecho a ver si le curaba en sábado para poder acusarle. Dice al hombre que tenía la mano seca, levántate ahí en medio. Y les dice, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles con ira, apenado por la dureza de su corazón, dice al hombre, extiende la mano.
Él la extendió y quedó restablecida su mano. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él para ver cómo eliminarle. Muy bien, y continuaba. Entonces, aquí Jesús explica el hacer un bien no quebranta el día del descanso, porque es un día que debe ser consagrado a Dios. Muy bien, comparto nuevamente la pantalla. Muy bien. También es importante ver que nosotros celebramos el día del domingo porque es el día en que Jesús resucitó entre los muertos, considerado el primer día de la semana. Vamos a ver, les recomiendo que lean a San Justino Mártir, que él explica, hay unos diálogos, no traigo aquí ahorita, pero hay un diálogo que tiene, que él le preguntan, ¿y ustedes qué hacen los cristianos? Porque recuerden que había esas dudas de que decían que los cristianos se comían a los niños, que porque se comían el cuerpo de Cristo. Y entonces había esas dudas. Y él explica. Entonces es muy interesante y le recomiendo que lean a San Justino. Dice, cuando le preguntan ¿qué es lo que hacen? ¿Verdad? Dice, nos reunimos todos el día del sol. El día del sol. Y recuerden que hay unos idiomas, por ejemplo el inglés, ¿verdad? Que el domingo es el día del sol, es Sunday, ¿verdad? Así hay varios idiomas que utilizan así. Entonces dice, nos reunimos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío. Sábado viene del Saturno, ¿verdad? De los romanos. Pero también el primer día en que Dios sacó la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó entre los muertos. Y aquí di una breve explicación, pero en toda la apología hay mucha más información que sí les recomiendo. Desafortunadamente no pudiéramos entrar a detalle en esto, pero les recomiendo que lean a San Justino Mártir, sus apologías. Muy bien, comparto nuevamente la pantalla. Muy bien. También nos dice que el domingo es la plenitud del sábado. Vemos el numeral 2175. El domingo se distingue expresamente del sábado, cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo y los que practicaban en ella prefiguraban algún rasgo relativo a Cristo. Dice San Ignacio de Antioquía, los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor. De San Ignacio de Antioquía. Ese es también otro padre de la iglesia que también les recomiendo leer sus escritos. La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre. Y bueno, recordemos, como ya hemos platicado en otras ocasiones, ¿verdad? Los primeros padres de la iglesia pues eran los discípulos de los apóstoles. O sea, la gente que escuchó predicar a San Pablo, a San Pedro, a Juan, o sea, a quienes ellos instituyeron como obispos. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que pasó con la iglesia después de que los apóstoles murieron? Pues la iglesia siguió creciendo, ¿verdad? Pero ¿quiénes eran los encargados cuando ya no estaban los apóstoles con vida? Entonces, por eso es interesante ver a estos personajes, ¿verdad? Como San Justino Mártir, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, Papías, Clemente Romano.
etc. Bueno, también nos dice Santo Tomás de Aquino, la celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior visible, público, y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza. Muy bien, numeral 2177 nos dice que la celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia. El domingo ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto, dice el Código de Derecho Canónico, el número 1246. Igualmente deben observarse los días de la Navidad, nuestro Señor Jesucristo, la Epifanía, la Ascensión, Santísimo Cuerpo, etcétera, ¿verdad? Estos otros días también deben de observarse como de precepto, es decir, que se consideran con la importancia del domingo. Vemos también que para la Iglesia, recuerden que los días no empiezan como para nosotros de la forma civil, ¿verdad? No empiezan, es decir, a las 11:59 de la noche llegan las 12 y ya es el día siguiente, pero en la Iglesia lo considera como lo consideran los judíos, de sol a sol, ¿verdad? Por eso las vísperas ya son consideradas como el día siguiente. Por esta razón, una misa que se hace en sábado, si se presenta así con lecturas del domingo, ya es considerada una misa de domingo. ¿Sí me explicó? Sí, en muchos lugares se celebra así, como las vísperas. Entonces ya a partir de las 6, 7 de la tarde, una misa que se celebra en sábado, con las lecturas del domingo, ya es una misa de precepto, es decir, ya no hubiera que ir al día siguiente. Muy bien. Comparto aquí nuevamente la pantalla. Por eso también el mandamiento de la Iglesia, recordamos los mandamientos de la Iglesia, es asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿verdad? Eso es lo que dice el mandamiento de la Iglesia. Pero ¿a qué se refiere con fiestas de guardar? Pues son estas otras fiestas, ¿verdad? Que aunque no caigan en día domingo, son consideradas como de domingo. Recordemos, primer mandamiento de la Iglesia, participar en la misa los domingos y fiestas de guardar. Entonces, el no asistir a estas misas, Epifanía, Ascensión, Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María Madre de Dios, es como faltar una misa de domingo. ¿Sí me explico? O sea, esta puede caer en lunes, martes, miércoles, en cualquier día de la semana. Muy bien. Nos dice el numeral 2178 y que la tradición conserva el recuerdo de una exhortación siempre actual. Venir temprano a la iglesia, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la Sagrada y Divina Liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Es la forma en la que se hacía ya desde aquel tiempo, que se sigue haciendo actualmente, ¿verdad? Ok, la obligación del domingo, numeral 2180, nos dice que el mandamiento de la Iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen la obligación de participar en la misa. Código de Derecho Canónico, numeral 1247. Cumplen el precepto de participar en la misa que asiste a ella, donde quiera que se celebre en un rito católico, tanto el día de fiesta como el día anterior por la tarde. Esto es lo que les comentaba, ¿verdad? Si ya sea el sábado en la tarde, ya se cumple como la del domingo. Numeral 2181 nos dice también el derecho que los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excusados por una razón seria. Por ejemplo, enfermedad, el cuidado de niños pequeños, o dispensados por su pastor propio. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave.
Esto es, por ejemplo, como en tiempo de pandemia, ¿verdad? Que el obispo dispensaba de que había una razón de que no se podía asistir o no se podía congregar la gente, entonces no lo consideraba como una falta al precepto por el hecho de no asistir al templo. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Ok. Numeral 2183 también recomienda, ¿verdad? Cuando falta el ministro sagrado u otra causa grave hace imposible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la liturgia de la palabra. Esto es, bueno, yo creo que ya hemos comentado por el tercer semestre, ¿verdad? Que se puede celebrar la Eucaristía o la celebración de la palabra, y la diferencia es que no hay consagración, ¿verdad? Pero sí, sin embargo, sí hay comunión, y pues dependiendo si hay un diácono, ¿verdad? Puede variar un poquito, o si es un ministro quien la realiza. Aquí la diferencia, vemos que si hay un diácono, el diácono puede exhortar en la homilía, y si no hay diácono, entonces no. Puede ser un ministro leería el Evangelio y nada más, pero no, en este caso no, un laico no puede dar una homilía. ¿Sí me explico? Eso es importante. Tendría que ser por lo menos un diácono. Ok, comparto nuevamente la pantalla. Muy bien. El 2184 nos dice que la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y la solaz suficiente que les permita cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. También durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. Ok, vamos a ver ahorita aquí un poquito más adelante. Y a lo mejor no quisiera adentrarme en una teología un poco más profunda, pero nosotros celebramos el Día del Señor en el tiempo, en el Cronos, ¿sí? Pero Dios no vive en el Cronos. El tiempo de Dios es el Kairos. Hay una diferencia. ¿Sí? Nosotros estamos limitados es decir, el tiempo va pasando, se va midiendo de una manera que nosotros podemos contar los segundos, minutos, las horas, los días, los años. Y celebramos de domingo a domingo, ¿verdad? Ese sería el tiempo del Cronos. Pero ¿qué pasa con las personas que trabajan el domingo? Entonces, ¿estas personas siempre van a estar en pecado? Porque hay gente que le toca trabajar en domingo y no puede asistir a la misa, ¿verdad? Entonces se le dice, no, ¿verdad? Porque pudieran ir el sábado en la tarde, o se designa otro tiempo. En este sentido, si Dios no está dentro del Cronos, porque Dios está fuera del tiempo y del espacio, y lo que está pidiendo es que se le dedique un día de nuestros días, ¿verdad? Dedicárselo a Dios, pudiera celebrarse cualquier otro día. No los quiero confundir, nada más porque esto ustedes lo estudiarán más adelante, a lo mejor en un diplomado o en alguna otra clase, pero les recomiendo que lean, aquí los voy a compartir, y bueno, ya se los he compartido este libro, ¿verdad? Que es la celebración del misterio. Acá nos habla un poquito más profundo sobre esto. Muy bien. Déjame compartir.
Ok. Aquí nos habla sobre estas diferencias y cómo desde la antigüedad, ¿verdad? Creo que en otro momento también le hemos compartido lo que son los escritos de los primeros, los de los apóstoles, como la Didache, la Didascalia, que nos enriquecen con más información relativa a esto. Bueno, no vamos a profundizar en el tema. Lo único que les quiero decir es que el mandamiento prescrito en el Éxodo 20 nos pide que dediquemos un día a la semana al Señor. Ahí lo pone como el día del sábado, ¿sí? Porque es el día del descanso y así lo dice literalmente en el Éxodo 20. Sin embargo, Jesús explica después que ese día está hecho para el hombre y no al revés. Segundo o tercer punto, San Pablo nos explica, ¿verdad? Como ya vimos a los Colosenses, segunda de Colosenses, perdón, capítulo 2, ¿verdad? Que vimos hace rato, nos explica, nos dice que nadie los critique por novilunios, por sábados, etcétera. Nosotros ahora celebramos el día del Señor, el día domingo, porque es el día en que Jesucristo venció la muerte, que para nosotros es el primer día de la semana. Para nosotros cristianos católicos, el primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. ¿Sí? A ver, vamos a hacer me gustaría escucharlos porque los veo como que a lo mejor un poco confundidos. Me gustaría escucharlos para ver si puede transmitir correctamente la información. Si podemos hacer como una especie de resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, a ver si me expliqué bien. La primera parte que dijo ahorita de lo de la referencia entre sábado y domingo, no estaba anotando, pero no alcancé a... Colosenses capítulo 2, versículo 16. Y vemos que Jesús explica en Marcos 2, del 27 al 28. Ok, ¿qué es lo que implica este tercer mandamiento? Primero y más importante, ¿verdad? El mandamiento nos dice que debemos, textualmente, ¿verdad? Vemos, como dice en el Éxodo 20, pero recordemos que la iglesia lo menciona de esta manera. Dice, santificarás las fiestas. Si comparamos el Éxodo 20, a ver, vamos a no perdernos. Nos dice el Éxodo 20, versículo del 8 al 10, nos dice, recuerda el día del sábado. Aquí nos habla específicamente de un día a la semana y le pone nombre, ¿verdad? Nos dice, ¿cuál día de la semana? El sábado. Recuerda el día del sábado para santificarlo. Y explica o extiende lo que está diciendo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es el día de descanso para el Señor. No harás ningún trabajo. Es decir, Dios nos está pidiendo que dediquemos un día a la semana para Él, un día a la semana para rendirle culto. Pero esto no significa que no se pueda hacer otra cosa. Jesús explica, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer en este día dedicado al Señor? ¿El bien o el mal? Entonces, si una persona, por ejemplo, sabe, ¿verdad? Sabe que, y lo pide el derecho, que debemos de ir a misa todos los domingos, y si faltamos a misa, pues ya se considera un pecado. Pero ¿qué pasa con las personas que están cuidando a un enfermo? No pueden ir a la misa porque están cuidando a un enfermo. Entonces esas personas no están cometiendo el pecado, ¿verdad? Porque están haciendo un acto bueno. Pues, obviamente lo están haciendo de corazón, ¿verdad? Porque lo están haciendo por caridad el atender a un enfermo.
Por eso dice Jesús, ¿qué se puede hacer en estos días? ¿Practicar el bien o practicar el mal? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Siguiente. San Pablo nos explica a los colosenses, ¿verdad? Dice que no te critiquen por esas cuestiones, por los sábados. Luego, la iglesia extiende a que ya no se consagra el día del sábado, sino el domingo, porque nosotros pertenecemos a la nueva alianza y nosotros celebramos el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El día en que venció la muerte, el día en que resucitó de entre los muertos, que es el domingo, que es el primer día de la semana. Para nosotros es el primer día de la semana. Ok. ¿Hasta dónde se extiende esto? Decíamos, los días en la iglesia no se cuentan a partir de las 12 de la noche. ¿Sí? A partir de las 12 de la noche civilmente ya es un día nuevo. Pero acá la iglesia lo cuenta desde las vísperas. Por eso la celebración eucarística puede iniciarse el día sábado en la tarde, ya en la víspera. Y decíamos, en muchos lugares se celebra la misa el sábado a las 6 o las 7 de la tarde, y si se leen las lecturas del domingo, ya se considera como misa de domingo. Entonces ya no habría que acudir al día siguiente. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Un poquito más profundo en el tema. Decíamos, nosotros estamos dentro del tiempo y el espacio, es decir, estamos en el cronos. Dios no está dentro del tiempo y el espacio como nosotros. El tiempo de Dios es el tiempo, el kairos. Por lo tanto, podría celebrarse cualquier día de la semana. Porque ¿qué pasa con las personas que no pueden celebrar el domingo? Entonces, la iglesia aquí nos dice, y podemos ver en el catecismo, podemos ir a... voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a los numerales 2183, pueden seguir ahí en su catecismo también. Del 2186, por decir, nos dice: los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y de la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar a otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura, de meditación, que favorecen el crecimiento de la vida interior cristiana. Santificar los domingos y días de fiesta exige un esfuerzo común. Cuando las costumbres, deportes, restaurantes, etcétera, y los compromisos sociales, servicios públicos, etcétera, requieren de algunos un trabajo dominical, cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo suficiente al descanso. Los fieles cuidarán con moderación y caridad evitar los excesos y las violencias engendrados a veces por espectáculos multitudinarios. A pesar de las presiones económicas, los poderes públicos deben asegurar a los ciudadanos un tiempo destinado al descanso y al culto divino. Los patronos tienen la obligación análoga con respecto a sus empleados. En el respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta en la iglesia como días festivos legales. Muy bien. Ok. Entonces les decía, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas personas que no pueden participar el domingo? Pues habría que acudir otro día. ¿Sí? Ok, me gustaría escucharlos. También decíamos, no solamente es exclusivo el domingo. La iglesia dice también, por eso el mandamiento, los mandamientos de la ley de Dios, como lo explica la iglesia, es santificarás las fiestas.
No dice solamente el domingo, sino las fiestas. Y primer mandamiento de la iglesia, de los 5 que son, nos dice participar en la misa los domingos y las fiestas de guardar. Por eso dice, una fiesta de precepto, faltar una fiesta de precepto es como faltar un domingo. Y ahí vimos una lista, ¿verdad? Por ejemplo, el 1 de enero, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Varias de las fiestas. Muy bien, me gustaría escucharlos para ver si podemos hacer como una especie de resumen de esto. Ok, sí, adelante. Ya. Bueno, según aquí lo que estábamos viendo que en el Éxodo 20 se nos menciona que es importante el sábado para santificarlo. Podían trabajar 6 días y uno dedicarlo al Señor, ¿verdad? A Dios, que en este caso era el sábado. Y así lo vimos en el Éxodo y lo vimos en Deuteronomio y Marcos, ¿verdad? Que hablan sobre la misma situación. Pero también nos hacía referencia de que nosotros estamos en el tiempo ay, ¿de dónde lo noté? De Cromo, ¿verdad? De Cromo, que es Cronos, sí. Cronos, Sí. que es diferente a Cairo. Kairos, sí. De ahí viene el cronómetro, ¿verdad? Y palabras afines. Sí. Entonces, pues también, pues Dios, pues dice que no es no necesariamente que porque es sábado y que se debe de respetar, si se van a hacer cosas buenas, se pueden hacer, ¿verdad? Y pues es importante que asistir a la misa los domingos, en nuestro caso, y fiestas de guardar, porque si no, pues es un pecado. Solamente cuando se cuida a un enfermo o cuando hay algo a lo mejor muy fuerte por lo que no se puede asistir, pues no estamos cayendo en pecado. Muy bien. Muy bien, gracias, Grisela. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, los días, bueno, el domingo, ¿verdad? Ese es, pero los demás días, por ejemplo, son las solemnidades, ¿verdad? Los días de precepto, pues muchas de las veces o la mayoría caen entre semana, ¿verdad? Entonces, si estás, digamos, por el trabajo o algo, no puedes asistir, también o sea, estamos faltando también. Sí, lo que nos pide es el tratar siempre en lo posible, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, sí hay sus excepciones, decíamos, por ejemplo, como en el caso ordinario del domingo, hay personas que trabajan los domingos, hay gente que trabaja en restaurantes y pues trabaja el domingo, ¿verdad? Entonces, ahí en ese caso puede aplicar para el tiempo antes del día anterior. Es lo que puede ser. La cuestión es que no en todos lados se celebra de esa manera, ¿verdad? O sea, las vísperas. Si hay unos casos, por ejemplo, como el de la Virgen de Guadalupe, pues casi siempre se celebran vísperas y luego ya al día siguiente se celebran varias misas. Entonces, es el cuestión de procurar, el buscar el no perderla y buscar donde se haya el día en vísperas, ¿verdad? Si no se puede, pues no se puede, ¿verdad? Se entiende eso, pero es la cuestión también de la conciencia, ¿verdad? La que nos va a decir. Y pues a lo mejor ya más a detalle hablarlo con un sacerdote, ¿verdad? Ya sería más propio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Arqui, yo tengo una duda. Cuando se dice santificará las fiestas, ¿nada más se refiere a las de precepto, o sea, las que son de precepto, o también son las fiestas, por decir, sociales que tienen que tener antes, que no nada, por ejemplo, una quinceañera,
antes que se haga una misa para poder ir al festejo. ¿Sí se refiere a eso o no es nada de...? No, se refiere a las fiestas de la iglesia. Sí, a las fiestas de la iglesia. O sea, por ejemplo, obviamente el domingo y las que marca el derecho. Aquí vimos una lista, ¿verdad? A esas es a la que se refiere. Sí. Las misas de entre semanas son misas devocionales, o sea, que nos ayudan, que nos ayudan a crecer espiritualmente, pero las de precepto sería el domingo y las que marca la iglesia, y esas pueden variar un poco dependiendo del país. Por ejemplo, las de los santos o la del patrono de la comunidad a la que pertenezca, etcétera, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? En el que quiero hablar un poquito más, le digo, en este libro que les comentaba, nos habla un poquito sobre cómo fue transformándose la liturgia desde un inicio. Pero siempre, desde los orígenes, siempre se celebró así como se celebra en la actualidad. O sea, el orden, ¿verdad? Que se lee las memorias de los apóstoles, o sea, el Antiguo Testamento, que se leen, que está dividida en dos partes, ¿verdad? La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística, los cantos y demás, todo ese proceso como lo vemos ahora. De hecho, la misa de Vaticano II se parece más a la liturgia primitiva que la que estaba en Trento, hasta antes de Vaticano II. O sea que en la misa antes de Vaticano II, recuerden que era el sacerdote viendo al altar en latín y demás. Esa liturgia era un poco más diferente a lo que se celebraba originalmente. Entonces, la de Vaticano II se parece más a lo original. Pero les digo, aquí, más ahondar sobre ese tema, ahí lo pueden encontrar en este libro. Muy bien. Sí me gustaría escuchar a alguien más, alguna opinión para ver si se pudo transmitir correctamente, porque algunos ven como algo confundidos. O es decir, si hiciéramos una conclusión ahorita del tema, así como sacar 10 puntos, ¿qué es lo que pudiéramos poner? Bueno, lo primero que debemos hacer para... Pues, A ver, se escuchó algo, pero como que se cortó. Que el primero es que debemos guardar un día para dar culto a Dios. Muy bien. Pues más que nada eso, ¿verdad? Tener ese día especial para él. Y aunque sea que si se trabaja, bueno, porque por ejemplo, pues mi esposo que trabaja los domingos, digo, pero pues como quiera aquí en San Gerardo hay 4 misas, también ahí se puede acomodar a una de ellas, porque pues no trabaja todo el día. Pero sí, pues como dice usted, con otros trabajadores puede pasar. Y pues también, como yo soy de las que si el domingo baja y quiere agarrar todo el día para otra cosa, le digo, primero misa de 8 y ya de ahí para adelante, pues, pero sí, en eso, como dice Lourdes, dedicar ese día para él. Muy bien. Muy bien, sí, entonces así nada más podríamos concluir de que el mandamiento en el Éxodo, como estaba en la antigua alianza, nos hablaba específicamente de un día a la semana con el nombre del sábado, pero la intención es dedicarle un día a Dios, y después Jesús modifica esto, ¿verdad? Que la interpretación era como que no se podía ayudar a nadie, no se podía hacer ningún tipo de trabajo, o sea, un doctor o cualquier otra persona no podía hacerlo. Decía Jesús, ¿cómo es posible, verdad? O sea, si vas a salvar una vida, eso no está quebrantando el precepto. Por eso la iglesia dice, bueno, si la persona está atendiendo a un enfermo y por esa razón no puede ir a la misa, pues
O sea, es lo mismo que estaba haciendo Jesús, por ese lado. Después vimos que San Pablo nos explica a Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Que no dejemos criticarnos por eso. Hace esas modificaciones. Vimos también que la iglesia extiende, ¿verdad? Ya no solamente nos habla del sábado o del domingo en especial, sino santificar las fiestas, que es obviamente las de domingo y las de precepto. Que esas de precepto pueden variar dependiendo del país, pero hay unas que sí aplican a toda la iglesia católica, ¿verdad? Pero hay otras que varían un poquito, dependiendo, inclusive a lo mejor, pues, obviamente la parroquia, ¿verdad? El santo que pertenezca, etc. Hablábamos también de las responsabilidades, ¿verdad? De que cada quien debe tratar de buscar la manera de celebrar. Pues hasta ahí, ¿verdad? No sé si alguien más tenga algún comentario. Que Dios vive en su tiempo en el Kairos. Sí es el Kairos, ¿verdad? Nosotros. Sí. Bueno, eso fue lo que se me quedó un poco más. Sí. Miren, lo único que quería mencionarles sobre esto era compartirles lo que dice la teología sobre este tema, pero no quiero entrar en detalle eso para no confundirlos. Pero sí, que si les interesa más el tema, pueden ahondar sobre eso, ¿verdad? Porque eso ya sería más una clase más especializada en liturgia. Entonces, ya más a fondo en lo que es la liturgia, o un liturgo, ¿verdad? Podría explicarles más a detalle lo que se refiere a esto. Porque esto puede confundir a muchas personas, ¿verdad? Pero sí, Dios no vive dentro de nuestro mismo tiempo. Recordemos lo que dice San Pedro, ¿verdad? Que para Dios es como un minuto, es como 1000 años, y al revés. Si vemos, miren, por ejemplo, San Pedro en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8, nos dice: mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces nuestro tiempo no es igual, ¿verdad? Porque Dios no está, Él es el creador del tiempo y del espacio. Entonces Él no está dentro del tiempo y del espacio. Jesús en algún momento interrumpió, ¿verdad? O entró en el Cronos. Pero Dios está fuera de ese tiempo y el espacio, y el tiempo de Él es el Kairos. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, se le dedica un tiempo, o Dios nos pide consagrarle un tiempo a Él, que pudiera ser cualquier tiempo, nada más que para un día especial. Ya cuando vean una clase de liturgia o poco más profundo, lo van a analizar ahí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa para concluir? Se cortó un poco, profesor, cuando estaba explicando ahorita la última parte. Ok, muy bien. Sí. ¿Hasta dónde se escuchó? Bueno, es que precisamente yo hasta ahí como que todo lo demás, lo de guardar el sábado, ¿verdad? Que dice, y santificar las fiestas, pues siempre lo ha venido uno escuchando, ¿verdad? Pero ahorita que usted dice que Dios vive en el Kairos, entonces pues entonces es como lo importante es dedicarle un tiempo a Dios. Sí, por eso vea, por eso la iglesia siempre está dedicándole tiempo a Dios.
De hecho, o sea, los religiosos lo hacen más específicamente, pero digamos que el católico común, ¿verdad? O sea, no nada más el católico bautizado, sino que el católico común, ¿qué es lo que debe hacer? No por obligación, sino porque descubre esa necesidad, ¿verdad? Es como tener sed y beber y comer. El espíritu necesita alimentarse. Entonces, sigue unos lineamientos, si podemos llamarle así, ¿verdad? Que son, por ejemplo, la liturgia de las horas, ¿verdad? Que nosotros empezamos el día, nos levantamos, nos hincamos, nos persinamos, ¿verdad? Decimos gracias a Dios por el nuevo día y le ofrecemos el día a Dios. Entonces estamos conscientes de que durante todo el día, toda nuestra labor y todo lo que hagamos, se lo estamos ofreciendo a Dios como si estuviera aquí viéndonos, ¿verdad? Pero no con temor, sino con agrado, como agradecimiento, ¿verdad? Después, iniciaríamos con los laudes, ¿verdad? Nos unimos a toda la iglesia, a adorar a Dios, a dedicarle la oración con los laudes, siguiendo el tiempo litúrgico. Después al mediodía, el ángelus, ¿verdad? La hora nona, después las vísperas, la misa, el rosario, y por último, antes de dormir, las completas. Porque, como dice ahí en el libro Las Completas, ¿verdad? Ir a dormir es como ir a morir. No sabemos qué pasa el día siguiente. Entonces, y Jesús así lo pidió, ¿verdad? Estén siempre en oración porque nadie sabe el día ni la hora. Pero esto no debe ser como una carga. O sea, cada quien lo va descubriendo y conforme va teniendo la necesidad o va descubriendo la necesidad, solito lo va haciendo, ¿verdad? Porque siente esa necesidad. Entonces, pero en cuanto ahí en ese sentido ya se está dedicando todo el día y todos los días a Dios. Pero celebrar en comunidad, ¿verdad? Que esa es la diferencia, ¿verdad? Porque decíamos, como vimos en la clase de sacramentos, en la liturgia de sacramentos, pues alguien puede orar solo en su casa, ¿verdad? Pero aquí se necesita por lo menos dos, ¿verdad? Dijo Jesús, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estoy presente. Y Jesús busca la unidad, ¿verdad? Que todos sean uno. ¿De qué manera? Pues celebrando la Pascua cada domingo o cada día. Sí, no sé si los estoy confundiendo más. No, al menos como con lo que está explicando ahorita a mí me queda más claro porque de pronto sí me confundí un poquito, no por ¿cómo le digo? De pronto me llegó así como ¿cómo se dice? Como me llegó la idea, de que, bueno, entonces se puede celebrar, por ejemplo, en otro día, ¿verdad? Claro, no dejarlo así como, no voy el domingo, ¿verdad? Porque puedo ir otro día. No, porque como nosotros como católicos tenemos un orden, ¿verdad? Y hay que llevar ese orden a cabo, pero creo que es bueno saber todo lo que pues usted nos está enseñando, ¿verdad? Sí. Porque si en algún momento no lo podemos, no podemos asistir a misa el domingo, sabemos que lo podemos, no reemplazar, ¿verdad? Sí, pero sí podemos asistir en otro momento y se nos va a contar de la misma manera. Ahora, por ejemplo, también ahorita lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que es dedicarle tiempo a Dios, pero no nada más como un día en especial, como no pude ir a misa el domingo, entonces voy el miércoles, ¿verdad? Y ya los demás días hago lo que quiera, ¿no? Como no. a mí al menos como me agrada mucho la manera en la que usted lo explicó, ¿verdad? Es como desde la mañana que amanece, ofrecerle a Dios ya el día, ¿verdad? Nuestras acciones. Y bueno, en lo personal, creo que trato de hasta en el trabajo,
estar pensando en que Cristo está al lado mío, y si yo estoy haciendo algo bien, es como que casi como que le quiero preguntar, Jesús, ¿así está bien? Es Sí, como, sí, así, yo así sí, vivo y eso, de verdad. sí, y eso se debe ver reflejado en el trato a los demás, ¿verdad? Ujú, O sea, ahí es donde las demás personas deben de ver por qué esta persona es diferente. O sea, por ujú, qué esta persona es amable con los demás, o sea, procura ayudar. ¿Por qué es ujú. diferente esta persona? Ah, pues resulta que es un cristiano católico. Por Sí, eso es diferente. y yo Pero, siempre, y bueno, no sé la historia, ¿verdad? Siempre estoy que la quiero buscar y nomás no. No sé si usted o quién, de quién lo escuché, que hay una santa que se hizo santa por un plato, se lo dedicaba al Señor, ¿verdad? sí, Entonces, sí. yo creo que nuestras acciones así, pues, pudieran ser, si lo vemos así, digo yo, pues qué bonito sería, ¿verdad? Que todo lo que hacemos se lo dedicáramos a Dios, Sí, y pues especialmente nuestro trato así hacia los demás. Aunque a sí, veces nos cuesta, sí, sí, honestamente a veces nos cuesta, ¿verdad? Pero tratar. sí, así es. Sí, y nada más para corroborar, en cuanto a lo que mencionaba del día dedicado a Dios, esto es Ujú, algo que tiene que ser establecido por la iglesia, ¿verdad? O sea, nosotros ujú, no podemos decidir así arbitrariamente, y eso es donde quiero enfatizar en no confundirlos, ¿verdad? ujú. No es algo arbitrario de decir, ah, pues hoy no puedo ir el domingo, voy a ir el martes y equivale a lo mismo. No estoy diciendo eso, ¿verdad? No, por Ujú, eso no los quiero confundir. Es lo que sí, porque tiene que estar esto en comunión con lo que diga el obispo, en comunión con el Papa, ¿verdad? Entonces, lo que sí es, por ejemplo, el día anterior al domingo, el sábado, que son las vísperas, eso sí cuenta como domingo en la parroquia donde se celebre de esa manera y que se lean las lecturas del domingo. ¿Sí? ujú. Porque pueden ir un sábado a una misa y se leen las lecturas de ese día, esa no se considera misa de domingo. ¿Sí me explico? O O sea, por ejemplo, como cuando va a una misa de una quinceañera o una boda, pues no son las mismas lecturas, ¿verdad? El sábado. si son entre semana, pudiera cambiar un poco la liturgia. Sí, o sea, pudieran a lo mejor Sí. utilizarse porque, y la razón, fíjense esto, y no es porque los novios quieran escoger las lecturas, sino porque hay un ritual para el matrimonio. Y el ritual del matrimonio trae sus lecturas, así como las de confirmación, así como las de comunión. Eh, entonces, sin embargo, por ejemplo, si se hace una confirmación en domingo, se siguen las misas del domingo porque tienen precedencia. Pero si se confirma entre semana, para un día que no es domingo, se pueden utilizar la liturgia de la confirmación con las lecturas que vienen en el ritual. ¿Sí? No, a ver, no, es que no los quiero confundir, nada más. Lo que sí quiero enfatizar nuevamente es, el día del domingo es el día dedicado al Señor, así es como está establecido por la iglesia. Se puede celebrar el día anterior, las vísperas, y se considera como domingo cuando en la parroquia se celebre como tal y se lean las lecturas del domingo. ¿Sí? Lo otro que mencionaba, esto es aparte, eso sería un estudio más teológico, más profundo, en el que si la iglesia, si el papa, si los obispos determinaran que se pudiera celebrar en otro día como si fuera domingo, la iglesia lo determinará. Eso no es algo que nosotros podamos elegir. Nosotros no podemos arbitrariamente decir, ah, pues hoy no pude el domingo, mejor voy el lunes y pues ya.
me cuenta como igual. Eso no, eso no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, sí, se A ver, explica. ¿sí? Sí, sí, se explica. Sí, bueno, yo lo entiendo que, como dice usted, Ok. la iglesia tiene las reglas y nosotros como católicos hay que seguirlas. Y bueno, pues qué bueno que nos aclara así todo esto, ¿verdad? Que no es como que... Y yo creo que casi todos los católicos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero entendemos que, como le digo, la iglesia es una iglesia de orden y Dios es un Dios de orden también. Así No es. es como que yo hago lo que quiera, al fin que Dios me lo va como a pasar y a tomar en cuenta a la vez, ¿verdad? Entonces, pues gracias por explicarnos que siempre debe de ir todos de acuerdo a los reglamentos de nuestra iglesia, no nada más tomar nuestras decisiones así, por nosotros mismos. Una Así es. pregunta, la dispensa, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, ¿eso cada obispo lo determina o cómo es? Porque, por ejemplo, yo acabo de escuchar que el padre Héctor comentó hace apenas unos días que que ya se quitó la dispensa, ¿verdad? Que ya hay que regresar a misa y todo. Acá en Laredo, Sí. Texas, desde julio del año pasado se levantó la dispensa. Entonces, ¿es cada obispo o cómo Sí, el obispo de cada lugar puede determinar, es quien determina eso, ¿verdad? Porque es la autoridad en esa porción, pues, es el pastor de esa porción de la iglesia. Son cosas que el Papa determina, ¿verdad? Así como el Papa puede decir, concede indulgencia plenaria en algún tiempo, y los obispos son quien los hace. Pero sí, siempre tiene que ser los obispos en comunión con el Papa los que determinan esto. Y puede variar por diócesis, ¿verdad? Así como, por ejemplo, como los sacramentos, ¿verdad? En algunas diócesis primero es la confirmación y después la primera comunión, y en otras es primero la comunión y después la confirmación. O sea, hay ciertas cuestiones que sí pueden ir variando por diócesis. Muy bien. ¿Algún otro comentario para concluir? Muy bien. Bueno, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, por ahí yo creo que ya les informaron de los días que estamos en vacaciones, ¿verdad? Sí, esta es la última clase, fue lo que nos comentaron. Sí. Y luego son dos semanas, creo, ¿verdad? Regresaríamos el 27.